Vamos a dar continuidad a la enseñanza que hemos venido trayendo. Apocalipsis capítulo 2, por favor. Hemos estado hablando acerca de un personaje no muy fiable, no muy aconsejable. Y así como hay que aprender de lo bueno, también hay que aprender de lo malo para no hacerlo. ¿Ok? Porque de lo bueno aprendemos para ponerlo por obra. Y de lo malo aprendemos para saber qué es lo que no debemos hacer. Hay que aprender de todo un poquito, para que usted sepa qué debe hacer y qué no debe hacer. Y aprender a tener discernimiento. Y hemos hablado acerca de una mujer que en las escrituras se conoce como Jezabel. ¿Sí? Jezabel. De acuerdo a las escrituras de Apocalipsis, una mujer que hacía desviar a la iglesia que se encontraba en Tiatira. Una iglesia en crecimiento en medio de una sociedad bastante pagana. ¿Sí? En medio de una sociedad que estaba acostumbrada a muchos rituales idolátricos. Había mucha idolatría, excesivamente la cuestión idolátrica. Esa era la región de Tiatira, pero allí nacía una congregación. Allí se levantaba una iglesia, una congregación del Mesías. Y qué bueno cuando puede levantarse la luz en medio de las tinieblas. Y ese es el propósito, que la luz resplandezca ¿en dónde? En medio de las tinieblas. ¿Para qué luz donde ya hay luz? No habría sentido, sería exceso de luz, sería gastar, ¿sí? Muchas veces cuando veo que mi hija deja algunas, a veces ella tiene la tendencia de prender todas las luces. Yo, Valentina, ¿para qué esta luz de acá? Apaga esto. Ay, sí, papá, se me olvida. ¿Sí? Entonces yo le mantengo a veces controlando eso hasta que ella va aprendiendo. Entonces apago la luz porque hay exceso de luz. ¿Para qué luz donde ya hay qué? Luz. Una luz es indicada donde hay qué? Tinieblas, donde hay oscuridad. Y creo que la iglesia estaba naciendo allí precisamente en un lugar en Tiatira, en un lugar perfecto, en un lugar indicado, en un lugar donde debía haber luz porque estaba lleno de tinieblas. Entonces, esta mujer se había levantado y esta mujer había convencido prácticamente a los líderes de la iglesia en la región de Tiatira que ella era una profeta. Los había convencido. Y me imagino que los había convencido no solamente de labios, sino con pruebas, con milagros y una cantidad de cosas. Tanto que los líderes de la iglesia en Tiatira estaban convencidos que esta mujer era una profeta. Y con sus enseñanzas, dice el versículo 20 del capítulo 2, desviaba. Hacía descarriar, hacía vagar, ¿sí? Con su astucia, con su engaño, hacía descarriar a la iglesia en cabeza, como dice allí, engaña y desvía a ¿quiénes? A mis siervos. Entonces era una mujer que con su plena facultad pecaba. Pecaba no por ignorancia, pecaba porque esa era su condición. Y lo peor es que estos siervos empezaban a pecar, esos líderes o siervos como le llama la palabra, ¿sí? Esos siervos también pecaban bajo esa misma condición. Y no hay nada peor, mis amados, que pecado, que hacer el pecado o efectuar pecado a conciencia. Porque una cosa es pecar en ignorancia y otra cosa es pecar a conciencia. Y eso lo tenemos que entender. Y por eso quiero llamar la atención en esta mañana sobre eso. ¿Cuántas veces en esa preparación de nuestra vida continua al Señor tenemos que tener en cuenta esto? Porque cuántas veces nosotros o las personas pueden terminar pecando a conciencia. Y no limpiamos nuestra conciencia de todas esas obras muertas, sino que lo contemplamos el pecado. Y nosotros estamos llamados como iglesia a desarrollar una conciencia total. Entender, discernir entre lo bueno y lo malo. Porque terrible cosa es de aquellos que no pueden discernir y que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo.
porque no tienen la conciencia para discernir. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y por el Espíritu de Dios tenemos la capacidad, la facultad de discernir, de diferenciar lo bueno y lo malo. Sin embargo, muchas veces nosotros podemos caer en esa situación en que sabiendo que es lo bueno y sabiendo que es lo malo, no lo diferenciamos. Y sabiendo que lo bueno no lo hacemos. Y la Biblia dice, hay de aquel que sabe hacer ¿qué? Lo bueno y no lo hace. Y lo bueno es ejecutar la palabra de Dios. Y ejecutamos la palabra de Dios cuando hacemos lo que el Señor dice. Y también dejamos de hacer lo que el Señor dice que dejemos de hacer. Entonces, partiendo de esa base, de cómo esta iglesia de Tiatira, en cabeza de esta mujer que decía ser profeta y con el título de profeta tenía convencido a todo el mundo. Por eso no todo el que llega diciendo Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por eso hay que, dice el apóstol Juan, que hay que probar los espíritus de los que dicen ser profetas para saber si realmente vienen de parte de Dios o son engañosos y quieren meternos un golazo. Y el problema es que estos se disfrazan de ángeles de luz. Entonces quiero que me acompañe por favor a Números capítulo 15 versículo 27. Ya desde antaño se nos advertía por las escrituras la diferencia entre un alma que pecaba en ignorancia y que pecaba no entendiendo, no conociendo, no sabiendo las cosas, a una que pecaba deliberadamente, que no le importaba pecar, porque lo único que buscaba era sacar partido, sacar beneficio. Y por eso a algunos no les importa pecar sencillamente por hacerse beneficio y no entienden el grave daño que se están haciendo a sí mismos, ¿sí? No saben la soga que se están poniendo al cuello tan terrible y muchas veces lo hacen a conciencia. Yo recuerdo cuando presté servicio, encontramos a un hombre cuando presté servicio en la policía, después de haberme graduado del colegio. Encontramos a un hombre con una herida bastante profunda en su cuello. Y entre unos compañeros lo tomamos y a la fuerza lo llevamos a un centro médico para que le atendieran, porque era un hombre que estaba en la calle, indigente. Y ahí la atendieron y el hombre estaba molesto y gritaba y que no, y que no, que no. Salido del centro de asistencia, ¿sí? Apenas salió, lo primero que hizo fue quitarse eso y volvió a hacerse la herida. Porque era la forma con la que él ¿qué? Pedía. Es decir, que se hacía esto a conciencia, solamente para sacar ¿qué? Un provecho. La cuestión es que esa herida tarde o temprano iba a terminar infectándose terriblemente y posiblemente eso le iba a ocasionar ¿qué? La muerte. Asimismo sucede. Hay muchos que empiezan y conociendo la palabra y entendiendo la palabra se dejan seducir por el enemigo y empiezan a engañar con un solo propósito, ¿sí? Sacar un beneficio propio, sacar beneficio para ellos mismos. Entonces nosotros tenemos que entender qué es esto cuál es la diferencia entre estas cosas. Dice la escritura aquí en Números 15, 27. Y si un alma, no sé si su Biblia dice alma, sí. Persona, ok. Ahí está la palabra alma en hebreo, yo por eso traduzco alma. Recuerde que hay personas que me preguntan a mí siempre, pastor, ¿cuál es la traducción o cuál es la versión que usted lee? Yo no leo ninguna versión. Cuando voy a leer una versión, yo le digo, voy a leer tal versión. Pero si yo no les digo a ustedes, voy a leer tal versión, eso que yo leo es el resultado de la traducción que yo mismo le he hecho al texto. Y cuando digo que la traducción que yo mismo le he hecho al texto, no es que yo esté tratando de adulterar el texto para nada, sino que trato de acercárselo lo más posible a lo que dice el texto, en este caso el texto hebreo. Ahí aparece la palabra nefesh, por eso traduzco alma. Porque en realidad el pecado inicia ¿en dónde? En el alma, ¿sí? Allá, en el alma.
que es desde donde se desarrollan todos los pensamientos. Ojo con eso. Por eso el Señor Mesías, por eso el Señor Yeshua colocó en el lugar indicado el desarrollo del pecado. ¿Dónde se desarrolla el pecado? En el pensamiento, ¿sí? En el alma, en lo más profundo del ser de la persona, donde todos los pensamientos tienen su realización. Por eso el Señor dijo: ustedes han escuchado que está escrito, no adulterarás. Pero yo les digo que aquel que observe una mujer y la codicia, ya ha adulterado, ¿sí?, en su pensamiento. Entonces el Señor lo que hizo fue mostrarnos dónde es el lugar de batalla del ser humano. ¿Dónde es el lugar de la batalla del ser humano? El pensamiento. Porque si usted no logra ganar la batalla en el pensamiento, quiere decir que usted será vencido y terminará haciendo eso que nació como un pensamiento. En el ejemplo que el Señor pone de una mujer que un hombre mira para adulterar, precisamente se da eso. El tipo está casado, tiene su trabajo y digamos que tiene una compañera de trabajo y empieza a mirarla. Y todos los días la compañera de trabajo llega ya, lo saluda, le sonríe. Hola, ¿cómo estás? Llega oliendo rico y entonces el hombre empieza como a mirarla, a mirarla. Qué bonita está mi compañera, ¿sí? Bueno, y se va dejando llevar por ese tipo de cosas y todo eso. De pronto un día muy galán, lo que no hace con la esposa. ¿Te puedo invitar a cenar? ¿Te puedo invitar a almorzar? ¿Qué tal si almorzamos? ¿Sí? Y cuando invita a la esposa, la invita a un corrientazo, ¿sí? Ahí que no pase de 5,000, no pase de 5,000. Pero ¿dónde quieres que te invite? No, tan solo dime qué restaurante prefieres. Y le pasa allí el listado, ¿no?, de buenos restaurantes que le cobran a uno por el solo hecho de entrar, ¿sí? Dios mío santo. Entonces ya el tipo está empezando a ¿qué? ¿Qué está haciendo él? Maquinando. Ya él va maquinando, ¿sí? Y va maquinando, entonces empieza a hacer galán, luego le lleva una flor, dirá el tipo: flores le llevo a mi esposa cuando se muera, ¿sí? Pero a esta sí, pues a esta empieza a llevarle florecitas. Ay, sí que cada día estás más hermosa, ¿sí? En cambio a la mujer, cuando estaba recién casados, ¿sí?, le preguntaba: ¿cómo amaneciste, hermosa? ¿Sí? Ay, bien. Y cuando ya llevan tiempo de casados, le pregunta: ¿cómo amaneciste? O sea, no, o sea, ya ahí empiezan allí una cosa terrible, ¿no? Entonces empieza allí el detalle, pero el hombre viene maquinando. Por tanto, está siendo vencido ¿en dónde? En el campo de batalla. El campo de batalla, allí está, ¿sí? En lo interior. El interior es el campo de batalla, llamémoslo nosotros mente, ¿sí? Allí está, en su pensamiento se está desarrollando todo esto, hasta que va, como decía mi abuelo, tanto va el cántaro al agua, que al final se rompe, ¿sí? Lo llevan el cántaro y va y traen hasta que el cántaro termina rompiéndose y termina en un hecho que no se suscitó allí, el adulterio físico allí, sino que empezó mucho tiempo ¿qué? Atrás. Por tanto, si nosotros logramos vencer la tentación, ¿en dónde? En la mente, habremos dominado la tentación y no la llevamos a cabo. La tentación siempre está allí. Desde niño recuerdo que me enseñaron esto y esa enseñanza se me quedó a mí grabada desde niño. La tentación es como una ave que vuela sobre mi cabeza y yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza. Así es la tentación. La tentación siempre vendrá porque el tentador, ese es su trabajo. El tentador continuamente está viniendo, continuamente está inspeccionando, trayendo allí la tentación. Y yo debo aprender entonces
a vencer. Y por eso es que en Números 15:27 habla del alma que peca. No habla de la persona en sí, para no hacerlo tan general, sino mostrando que en el alma, desde donde se suscitan todos los pensamientos, desde donde sale todo lo que nosotros razonamos, ahí en el alma es donde se ubica todo el pecado, todo aquello que nosotros fraguamos y llevamos posteriormente a cabo. Por tanto, cuando usted le venga el pensamiento, allí es el momento para que usted empiece ¿qué? A pelear, a batallar, a luchar, y lo va a hacer por medio de la palabra. Y si usted vence allí, habrá vencido la tentación. Amén, iglesia. Amén. Pero si usted le empieza a dar rienda suelta a eso y le da rienda suelta, llega el momento en que eso se desboca, le garantizo que ya no lo puede frenar. Porque es como si se hubiera tirado por un precipicio, por un abismo. Después de que uno se lanza por el precipicio, ya no lo detiene nada. El piso. Y dependiendo de lo alto que se lance, así será el golpe. Y hay golpes que matan. Ojo con eso. Amén, iglesia. El propósito de nosotros congregarnos acá es recibir instrucción para la vida. Y estas son instrucciones que tenemos de la palabra para que nosotros podamos vivir el día a día. Amén. Entonces dice acá, si un alma peca por ignorancia, acercará una cabra de un año en ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación a favor del alma que haya pecado por ignorancia, cuando yerre ante Yahweh. Y al hacer expiación a su favor, ¿le será qué? Perdonado. ¿Sí están leyendo o no? Versículo 29. Una sola Torá, una sola ley, una sola Torá, tendrán tanto para el nativo entre los hijos de Israel como para el extranjero que habita entre ustedes y peque por ignorancia. Mire, una sola ley, una sola Torá. No es que el Señor tuviera una Torá para los judíos y otra Torá para las naciones, para los gentiles. Que de hecho es algo que el judaísmo habla y es un error, y quiero aclarar eso. El judaísmo habla de dos tipos de leyes. Una ley, una Torá que es para los judíos y otra que es para los gentiles. De hecho, a esa ley de los gentiles le llaman la ley noágica, las leyes de Noé. ¿Quién dijo que hay dos leyes, uno para los unos y otros para los otros? La misma Biblia está diciendo una sola Torá será para el propio y para el extranjero. No es que haya dos leyes. Si yo no sé del judaísmo, ¿de dónde saca ese tipo de cosas? Y aclaro eso. No es que, ahora, yo no estoy aquí mal hablando de los judíos. Estoy aclarando que en el judaísmo se enseña eso. Y yo aclaro, y a mí lo más tremendo es que a mí me acusan de ser ¿qué? Judaizante, ¿sí? La mayor acusación que me hacen a mí es, ese Carlos Rabat es un judaizante. Mucho cuidado con él. No, ahora, yo tampoco enseño que odiemos al pueblo judío. De hecho, siempre les enseño que hay que amar a Israel y que hay que bendecir. Amén. Creo que siempre les he enseñado. Sin embargo, lo que no es correcto lo hago ver, lo hago notar para que usted no vaya a caer en eso. Porque en el judaísmo se enseña eso, que la Torá para Israel y las leyes noágicas o leyes de Noé o de Noaj en hebreo, Noé, Noaj en hebreo, ¿sí? Esas son para los gentiles. Una sola Torá. ¿Cuántas? Una sola Torá tendrá tanto para el nativo entre los hijos de Israel como para el extranjero que habita entre ustedes, y peque por ignorancia. Más la persona, ojo allí, versículo 30. Más, ¿sí? Aquella alma, ¿no? Aquella persona, aquel individuo, y llamémosle alma como aparece allí, ¿sí? Más el alma que actúe con mano engañosa. ¿Cómo mano engañosa? ¿Cómo dice acá? Venga, yo leo Reina Valera. Dice acá, más la persona que hiciere algo con soberbia. Con soberbia. Lo traducen así. Bueno,
La traducción que yo le hice a este texto es: más la persona que actúe con mano engañosa. ¿Y por qué pongo yo mano engañosa? Porque la palabra hebrea que aparece ahí, la expresión hebrea que aparece ahí es Beyad Ramá. ¿Sí? Beyad Ramá. Yad es mano en hebreo. ¿Cómo se dice? Mano, yad. ¿Sí? Beyad. ¿Sí? En mano engañosa. ¿Sí? Con mano engañosa. Ahora, eso es un hebraísmo, no es una expresión, ¿sí? Yad Ramá, mano engañosa en hebreo, es un hebraísmo que significa actuar de manera deliberada con mis acciones. La mano representa las acciones. Entonces todas mis acciones, todo lo que yo hago, actúa de manera deliberada, ¿sí? Para engañar a alguien. O sea, hago todo lo posible por engañarle. Y hoy hay así muchos que usan aún las escrituras, ¿sí? Para darse el crédito, usan las escrituras para acreditarse, usan las escrituras para darse, ¿cómo diría la palabra? La credibilidad, ¿sí? Para dar la credibilidad que son verdaderos ministros, usan la Biblia, pero han hecho todas las cosas, ¿para qué? Para engañar. Entonces usan la astucia. Mas el alma que actúa con mano engañosa, sea nativo o sea extranjero, ante Yahweh, ¿a qué? Blasfemado. Tal alma será cortada de en medio de su pueblo. Mire eso. Por eso les digo yo, y siempre lo he dicho y lo aclaro, aquellos ministros, aquellos hombres y mujeres que un día, parto de esa base siempre, yo parto siempre de la base de darle el beneficio a las personas. Uno siempre tiene que darle el beneficio, ¿qué? A la persona. Usted no puede ir de una vez quitándole el beneficio. No, déselo. Por eso yo parto del beneficio, que muchos de estos hombres y mujeres que hoy son unos blasfemos, cuando fueron llamados correctamente. Y muchos de ellos empezaron con el llamado como el Señor le hizo a Judas. El Señor le hizo el llamado a Judas, ¿sí o no? Sí. Y estuvo Judas ahí con el Señor y participó con el Señor. Y estuvo entre los que alimentó a la multitud allí. Y estuvo viendo muchos milagros y siendo partícipe y predicando juntamente con el Señor. Pero ¿qué pasó con Judas? Dice que se descarrió. Y llaman y dicen pues que ese era el hijo de ¿qué? De perdición. Ese hijo de perdición, dice la palabra. Y esa expresión hijo de perdición es bastante gruesa en la Biblia. Es un hijo malvado, un hijo que es como un hijo bastardo, ¿sí? Uno que se apartó, uno que era y ya no es. Es algo terrible. Entonces, así como Judas, hay muchos. Y así como los muestra también en la palabra, ¿sí? Que la Biblia nos habla de un tal Alejandro, de un Himeneo y de hombres que predicaban, pero que se habían luego ¿qué? Torcido. Y de hecho el apóstol Pablo habla fuerte contra ellos. Y predicaban y los desenmascara. Entonces muchos de estos hombres y mujeres, en un inicio, tal vez yo les doy ese beneficio, tuvieron un llamado del Señor, un llamado limpio, un llamado, y empezaron con ese llamado, empezaron así, pero les ganó la avaricia, les ganó querer acumular tras de sí. Y no estoy diciendo que sea malo que alguien prospere, que alguien sea bendecido, porque también no nos podemos ir al extremo. Usted puede ser bendecido, pero nosotros seremos bendecidos siempre con un propósito. El Señor le dijo a Abraham: te bendeciré para que seas de bendición. ¿Cuál es el propósito? Ser bendecidos para ser de bendición. No para que acumule y acumule y acumule tras de sí, como hacen muchos de estos falsos ministros hoy por hoy. Y después usted los ve, ¿sí? A ellos en un cuento todo principesco, ¿sí? Eso parece en parte de la realeza del mundo, ¿no? Y alguno dirá: es que somos reyes y sacerdotes, ¿no? Eso es lo que usan, ¿no? Algunos allí para excusar eso, y tenemos que vivir como reyes, ¿sí? No, la Biblia enseña, mis amados, que nosotros somos sacerdotes, que no somos reyes y sacerdotes, que somos es un reino de sacerdotes. Y obviamente el Señor nos bendice, y el Señor bendice la obra de su mano, y el Señor le fructificará cada día, amén.
su vida. Y usted va a tener la bendición del Señor. Amén, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? Y la Biblia dice que la bendición del Señor es la que enriquece. Y yo espero que de aquí muchos, si es posible, todos sean bendecidos en la bendición del Señor. Pero cuando ustedes vayan recibiendo la bendición, nunca se les olvide que es para bendecir. Amén. ¿Para qué es? Para bendecir. Para bendecir. Entonces, dice, será cortada de su pueblo. Porque estas personas empezaron de una u otra manera, empezaron bien, pero se dejaron desviar y empezaron a maquinar una cantidad de cosas para obtener cada día más y más. Y ahí es donde empiezan a tener una cantidad de enseñanzas erradas. Por eso lo que hacía Jezabel, enseñaba a mis siervos a fornicar, dice la palabra. Enseña a mis siervos a fornicar. Y es una situación terrible, terrible la que continuamente se está viendo en ese sentido. Y estas personas empiezan de manera astuta, ¿sí?, a sacar dinero, a mirar, a ver qué inventan, qué dicen, cómo dicen. Y para eso se inventan un mundo de cosas. Yo he escuchado cosas tremendas, terribles, como por ejemplo, de el 1% de su deuda que Dios se la va a pagar. Oiga, hermano, ¿qué hace una persona que tiene deuda? Mire, primeramente, cuando la mayoría de las personas cuando tienen deuda, lamentablemente se meten en una deuda es por su propia situación económica que los lleva a la desesperación. Muy pocos tienen una deuda por negocio, por inversión, por decir, esta deuda la voy a usar para sacarle provecho. Mucha gente se mete en deudas porque no tiene los medios como tal y necesita, y sale un descarado de esto y viene a decir, si tiene deuda, de el 1% que Dios se la va a pagar. Hablando en nombre de Dios, lo que Dios no ha dicho. ¿Dónde dice la Biblia eso? Y la gente le cree. Y hay gente que ha sido asaltada así. Y conocí el caso personal de una mujer que terminó perdiendo su casa y terminó más endeudada de lo que estaba por estar haciendo eso. Y es una situación bastante crítica, es una situación bastante compleja. Hay algunos que le ponen hasta precio a la salvación. Una vez escuchaba a un predicador que decía, sí, este es el momento para que todas las personas que usted quiere que sean salvas, dé $20 por cada persona que usted quiera que salve. Y si usted no da esos $20 por esa persona, usted será el culpable que ella se condene. Por favor. O sea, yo ahorita soy culpable por no tener los $20 que quisiera para tener de todas las personas. Imaginen uno haciendo cuenta de todas las personas. Usted se imagina, por ejemplo, en el caso de uno, que mi abuela apenas tuvo 25 hijos. Y usted imagina cuántos nietos. Y uno haciendo la cuenta de que más los amigos, más todo. No, hermano, ahí termina uno endeudado, ¿sí? O sea, termina uno endeudándose para que salven los demás y luego viene otro. Si tiene deuda, de. Entonces, es una cosa descarada que se hace. Entonces, se alejan. Empezaron bien, pero se van alejando. Y dice la palabra acá, mas la persona que actúa, o el alma que actúa con mano engañosa, sea nativo o extranjero ante Yahweh, ha blasfemado. Tal persona será cortada en medio de su pueblo. Por eso todas esas personas son blasfemos. Y dice acá, por cuanto ha menospreciado la palabra de Yahweh. Mira lo que dice el versículo 31. Por cuanto ha menospreciado la palabra de Yahweh y ha traspasado su mandamiento. ¿Por qué los cortaba el Señor? Sencillamente porque menospreciaron. Por eso esas personas que teniendo el llamado del Señor y habiendo sido llamados limpiamente por el Señor, luego se tuercen así y terminan en blasfema como terminó Jezabel. Esas personas ya no tienen salvación. Ya lo que el Señor dicta es sentencia. ¿Son qué? Cortados. Por eso de Jezabel decía, le he dado oportunidad de que se arrepienta, ¿pero qué? Pero no ha querido arrepentirse. Ahí en Apocalipsis. Le he dado a Jezabel la oportunidad que se arrepienta y no quiere arrepentirse. Y estos hombres no se arrepienten y siguen jugando con la fe de la gente y juegan y juegan y juegan con la fe de la gente y más y más y más.
Sí, y lo que hacen es enriquecerse y enriquecerse y enriquecerse de una manera sorprendente. Y dice y hacen todo esto menospreciando ¿qué? La palabra de Yahweh. ¿Por qué la menosprecian? Sencillamente porque usan precisamente la palabra, que eso es lo peor, que usan la palabra para llevar a cabo el engaño. Eso es lo que el Señor condena, que se use su palabra para engañar. Si va a engañar, engañe con otra cosa, pero no con la palabra del eterno Dios. Por cuanto ha menospreciado la palabra de Yahweh, ha traspasado el mandamiento, tal persona será cortada sin remedio y su iniquidad recaerá sobre ella. Tal alma será cortada sin remedio y su iniquidad recaerá sobre ella. Por eso, mis amados, nosotros vamos adquiriendo mucha conciencia. A medida que usted va avanzando en su vida creyente, usted no puede alegar el día de mañana ignorancia. Porque a medida que usted viene, va aumentando ¿qué? Conocimiento. Y el conocimiento es la base esencial de eliminación de la ignorancia. Por eso dice el Señor, y conocerán la verdad, y la verdad les hará ¿qué? Libres. ¿Libres de qué? ¿Libres de qué? Si conocemos la verdad, ¿seremos libres de qué? De ignorancia. Vamos a ser libres de ignorancia, libres de ignorancia. Por eso, mis amados, cada uno de nosotros somos responsables del conocimiento que hoy tenemos. Y no podemos llegar ante el Señor y decir, Señor, es que yo no tenía conocimiento, era un ignorante. Por eso, dele gracias al Señor por la oportunidad que usted tiene de tener el conocimiento. Pero también pídale permanecer, ¿qué? Firme en el conocimiento. Entonces, a partir de allí, vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice Efesios 4, 14 en adelante. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Nosotros estamos llamados a hacer ¿qué? A no ser, perdón, ¿qué? Niños fluctuantes. Esos siervos que habían en la iglesia de Tiatira, a pesar de que eran siervos del Señor, y a pesar de que eran líderes de la iglesia, eran como niños fluctuantes frente a ¿quién? Frente a Jezabel. Porque a los niños fluctuantes es a los que se les puede engañar. Yo recuerdo, yo no sé si porque mi abuela tuvo 25 hijos, gloria a Dios por eso, mi abuela materna. Mi abuela me crió a mí. Ella me crió como otro hijo, yo era el 26. ¿Sí? Entonces ella ya estaba curtida con hijos, ¿no? ¿Sí? Mi abuela estornudaba y tenía un hijo. Eso era algo. Mi abuela hermosa y bella. Esa mujer a la que he amado hasta el día de hoy con toda mi alma. Si algo le debo a ella, es lo que soy. Y el Señor usó a esa mujer. Ese fue el instrumento que el Señor usó. Y le doy gracias al Señor por haber podido quedar en las manos de ella. Y recuerdo que mi abuela, pues desde muy niño, a uno le decían, sea hombrecito, ¿no? Los abuelos de todas maneras, sí, usted tiene que ser hombre. Y en mi casa era así, ¿no? O sea, el hombre tenía que ser hombre, el macho era de verdad. Entonces mi abuela desde muy niño me mandaba a hacer mandados, ¿no? Vaya, haga esto, vaya a lo otro, vaya acá. Y yo desde muy pequeño aprendí a manejar bicicleta, me gustaba mucho, y salía en la bicicleta a hacer los mandados. Entonces mi abuela, me fascinaba que me mandara a hacer mandados lejos, porque me iba en la bicicleta, ¿sí? Mi abuela, vaya, pague los servicios públicos. Tenía yo 6 años. Vaya al banco, ¿sí? Y el banco quedaba siempre retirado donde lo recibían. Ay, sí, abuela, y me dio la plata y me dio el recibo. Y me fui yo en la bicicleta, y en la bicicleta allí, y llegué al banco, ¿sí? Y cuando llegué, resulta que ese día, eso lo hacían mucho los bancos anteriormente. Ahorita creo que ya no lo hacen, el tal balance. En donde el último día de mes cerraban al mediodía y no volvían a abrir. Y yo llegué y el banco estaba en balance y ya había cerrado. Y yo llegué allí y ya cerraron. Entonces, bueno, me iba a devolver cuando un señor me dijo, venga niño, ¿qué va a hacer usted? No, es que yo vine a hacer un pago allí, pero ya está cerrado. Ay, no, venga, yo trabajo en el banco. Si quiere yo se lo pago, pero usted me tiene que hacer un favor. Y yo, ay, sí señor, ¿qué? Vaya atrás a la vuelta y pregunte por Pedro.
y dígale que usted va de parte de Juan, que por favor le mande el galón de gasolina, que yo lo estoy esperando. Entonces usted me trae el galón de gasolina y yo le pago el petróleo. Yo le pago, es que el petróleo, los servicios, ¿sí? Ah, bueno, está bien. Y yo me iba a montar en la bicicleta. No, pero como va a traer un galón, no se vaya en la bicicleta. Dije, yo se la cuido aquí. Ah, bueno, señor, está bien. Y me fui, ¿sí? Y llego yo a la estación de gasolina. Haga un favor, el señor Pedro, no, el señor Pedro, nadie conocía a Pedro. ¿Y para qué necesita usted a Pedro? No, es que el señor Juan del banco le mandó a decir que por favor le mandara el galón de gasolina. Pedro, ¿vos conoces a un Pedro? Nadie. No, dígale, no será otro nombre. Entonces yo dije, pues ese fue el nombre que él me dio. Voy a preguntarle bien. Ya vengo, y me fui. Cuando llegué y empecé a tocar en el banco, está el señor Juan. El señor Juan. Y vino una persona como yo, ¿qué quiere? El señor Juan. ¿Cuál Juan? El señor que trabaja aquí. No, aquí no hay ningún Juan. Sí, el que estaba acá, yo le dejé la plata del recibo y mi bicicleta, él me dijo que me iba a ayudar. No, aquí no trabaja ningún Juan. Como que a las 20 horas me vine a darme cuenta. Uy, como que me tumbaron. ¿Ah? Uno es muy inocente. Yo le creía al Señor. Se veía tan formal, se veía tan buena persona que estaba dispuesto a pagarme, solamente que fuera a traerle lo que él estaba esperando. Oiga, ese día llegué yo como a la medianoche a mi casa, esperando a que mi abuela estuviera dormida para que no me fuera a nadar. Sí, porque es que uno no llegaba a la casa diciendo, ay, me robaron. Y uno no llega, ¿y qué le pasó? No, ¡lo robaron! ¡Tome! ¿No? ¡Toma! Uno no esperaba, ¿eh? ¿Sí? Es como en el colegio, a mí me tocó el tiempo que uno le pegaban tablazos, ¿sí? 5 por 3, 15 tablazos. Así le decían a uno, y uno llegaba a la casa, abuela, es que el profesor me pegó. Ah, si le pegó fue por algo, tenga. Y después le preguntaba, ¿por qué fue que le pegó? Dios mío santo, ¿sí? Eso era algo terrible. No, mentiras. La gloria a Dios para mi abuela. Soy lo que soy porque esa mujer me crió. Creo que caí en las perfectas manos. El Señor tenía para mí lo mejor. Entonces, así de niños, somos fluctuantes. Si espiritualmente somos iguales, entonces viene uno de esos, un charlatán, y como a mí, ¿no? Vea, vaya, pregunte por Pedro y de una vez le va, ¿qué? Quitando todo. No podemos ser niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento. ¿De qué? De doctrina, de enseñanza. Todo viento de enseñanza. Y usted ve que a la gente hoy no le importa la enseñanza. Lo que le importa es que la persona hace ¿qué? Milagros. ¡Ay, milagros! No importa que esté diciendo una cantidad de blasfemias, no importa. ¿Sí? No importa cuántas blasfemias, cuántas cosas puede estar hablando la persona con tal de que haga ¿qué? Milagros y grandes prodigios. Llevados a la deriva por todo viento de enseñanza. Entonces van aquí, van allá, y eso por aquí, enseñanza por allá, y son llevados de aquí para allá, como niños fluctuantes. Nosotros debemos ser personas maduras en el Señor. Y dice acá, y por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del engaño. Con maestría, o sea, se vuelven maestros del engaño. ¿Sí? Maestros. Son expertos para engañar a la gente. Y engañan. Y lo peor es que usan las escrituras y las moldean a su antojo, a su parecer, a lo que ellos quieren decir. Y la gente termina diciendo amén, amén. Y uno ve multitudes diciendo amén. Y es algo terrible. Y esto se da sencillamente porque no se madura. Tenemos nosotros entonces que madurar. Sino que hablando la verdad. ¿Hablando qué? ¿Hablando qué? La verdad en amor. Ojo. ¿Hablando qué? La verdad
en amor, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es decir, el Mesías. ¿Quién es la cabeza? El Mesías. ¿Cómo crecemos? Dice, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es decir, el Mesías. ¿Cómo crecemos? Hablando la verdad, ¿en qué? En amor. ¿Cómo se crece? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo dejamos de ser niños? Hablando la verdad en amor. Se deja de ser un niño fluctuante, llevado de aquí para allá y de allá para acá por cualquier viento de doctrina. Usted ve que el viento coge las olas, va y vuelve, ¿sí? El agua, un vaivén, va y vuelve. Así, muchos vientos de doctrina vienen, muchos vientos de enseñanza vienen, y nosotros somos llevados como las olas, de aquí para allá, de allá para acá, sencillamente porque no hemos crecido. ¿Cómo? Hablando la verdad en amor. ¿Qué es hablar la verdad en amor? ¿Qué es hablar la verdad en amor? Pues lo primero, bueno, ¿qué es la verdad? La palabra. ¿Y qué es el amor? Bueno, ¿qué es la verdad? A ver, pongámonos poniendo de acuerdo. ¿Qué es la verdad? La palabra. Amén. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es amor? En amor. Entonces, hay que hablar la palabra, que es la verdad, en amor. ¿Qué es en amor? Primera de Juan 5:3, para que podamos ir avanzando. Primera de Juan 5:3. ¿Lo tiene? Primera de Juan 5:3 dice: pues en esto, primera de Juan 5:3, ¿está bien? Búsquelo por favor. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son cargosos. En esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Segunda de Juan 1:6. Segunda de Juan 1:6. Segunda de Juan 1:6. Y en esto consiste el amor. En esto consiste el amor, en que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que caminen en él como oyeron desde un principio. Segunda de Juan 1:6. En esto consiste el amor, en que andemos sus mandamientos. Entonces, ¿en qué consiste el amor? ¿En qué consiste el amor? ¿Sí? En andar y en guardar sus mandamientos. Mire cómo la Biblia describe el amor. Por eso es que el amor todo lo soporta, todo lo sufre, porque cuando nosotros vivimos conforme a los mandamientos, tenemos esa capacidad. ¿Sí? El amor no se trata de mera pasión o cosas bonitas, y que es tan difícil, ¿no?, describir el amor. De hecho, se describe a Dios como amor, ¿no? Dios es amor. Y mire lo que dice Primera de Juan 4:13. Primera de Juan 4:13. En adelante dice, Primera de Juan 4:13, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice: en esto conocemos que permanecemos en él, o que estamos en él. Que estamos en él. Y él en nosotros. O sea, que nosotros estamos en él, y él ¿qué? En nosotros. Es decir, somos una unidad con el Mesías. En que nos ha dado ¿qué? Su espíritu. Hemos recibido el espíritu de Dios. Tenemos el espíritu de Dios, amén. Amén. Y nosotros, dice Juan, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Quién es el Hijo? El Salvador del mundo. ¿Quién lo envió? El Padre. Todo aquel que confiese que Yeshua es el Hijo de Dios. ¿Quién es Yeshua? El Hijo de Dios.
está en Él, permanece en Él y Él en Dios. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuál es el amor que hemos creído? Sus mandamientos. Dios es amor. Es decir que la esencia de los mandamientos está en ¿quién? En Dios mismo. Por eso el eterno Dios nunca va a pedir algo, que hagamos algo que nosotros mismos ¿qué? No hacemos. Los seres humanos somos expertos en eso, en poner cargas, imponer cosas, pedir cosas que nosotros mismos muchas veces no estamos en condiciones de ¿qué? De hacer y que no hacemos. Así somos los seres humanos, ¿sí? Pedimos que alguien haga algo cuando nosotros mismos no lo hacemos. Pero el eterno Dios no. Cuando nosotros leemos la palabra que le dio, que le habló el eterno Dios a Isaac, el hijo de Abraham, el eterno Dios le dice a Isaac: Isaac, te bendeciré por cuanto tu padre guardó todos los mandamientos que yo mismo guardo. La mayoría de las Biblias no lo traduce como yo lo acabo de traducir. La palabra mishmeret no lo traducen así. Pero literalmente el texto hebreo dice así. Usted lee ese texto y usted dice: te bendeciré por cuanto Abraham tu padre guardó todos mis mandamientos. Pero el texto hebreo literalmente dice: por cuanto tu padre Abraham guardó todos los mandamientos, todos mis mandamientos que yo mismo guardo. Que yo mismo guardo, literalmente lo dice el texto. Es decir que el primero que da ejemplo es ¿quién? El eterno Dios. Por eso la esencia de Él es: Dios es amor. Es la esencia de los mandamientos. Y dice acá: y el que permanece en el amor. ¿En qué consiste el amor? En guardar sus mandamientos. Entonces, el que permanece en guardar sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros. El amor se tiene que ir ¿qué? Perfeccionando en nosotros. Es decir que cada día tenemos que ir creciendo, siendo completo. La palabra que hemos traducido como perfeccionado allí, sí, habla de completitud, de ser completos cada día, estarnos completando. Es decir que a medida que guardamos los mandamientos y los vivimos de acuerdo a cómo están prescritos, como están indicados, sí, vamos ¿qué? Creciendo, perfeccionándonos, para que tengamos confianza en el día del juicio. Wow. ¿En qué consiste el amor? Que guardemos sus mandamientos. A medida que el amor se perfecciona en nosotros, tendremos ¿qué? Confianza. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo nos preparamos? Para el día del juicio. Amén. Amén. Yo me quiero perfeccionar cada día más en el Señor, en su palabra, en su amor, porque sé que vendrá el juicio del Señor. Y cuando venga, el juicio no vendrá sobre mí, porque estaré ¿qué? Perfecto. A medida que usted se va perfeccionando en el amor de Dios, cuando venga el juicio no vendrá sobre usted, porque usted se habrá ¿qué? Perfeccionado en el amor. ¿Y en qué consiste el amor? Bueno, alguien dirá: ay, pero el pastor sí que repite y repite. Esa es la pedagogía bíblica. Sí, eso fue lo que el Señor mandó. Estas palabras se las hablarás a tus hijos y se las repetirás, yendo con ellos por el camino, al levantarse, al acostarse, al salir, al entrar, y se las pondrás en sus muros y en sus puertas, y les hablarás estas palabras por sus generaciones. Así la pedagogía. Porque es que los seres humanos somos tendientes al olvido. Como que nos entra por aquí y nos sale por acá. Entonces, para que no se nos olvide, así nos vamos ¿qué? Perfeccionando, de tal manera que tendremos la plena certeza y la confianza. Llegaremos confiados delante del Señor, ante su presencia llegaremos allí: Señor, aquí estoy.
Y seguramente oiremos del Señor: ven, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Pero hay de aquellos que no se perfeccionan en el amor, para que tengamos confianza en el día del juicio. Entonces, ¿cuál es el propósito de perfeccionarnos en el amor todos los días? Tener la suficiente confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. Como es Yeshua, somos nosotros. ¿Cuál es el ejemplo a seguir? Nuestro Mesías. Y tal como Yeshua es, así debemos ser ¿qué? Nosotros. Hasta que Él sea formado en nosotros, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: hijitos míos, tengo dolor de parto por ustedes. Vuelvo a tener dolores de parto por ustedes. Y dice Pablo: y quisiera cambiar mi tono al hablarles, porque quiero que el Señor, el Mesías, sea formado en ustedes. Hasta que Él sea formado en ustedes. Le dice a la iglesia de los Gálatas: hasta que sea formado. Y dice acá: pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. A pesar de que somos de este mundo, a pesar de que estamos en este mundo, no somos del mundo. Nosotros somos del reino de Dios, amén. Pertenecemos, y nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En el reino de los cielos. Por eso no nos podemos amoldar a este mundo. Y dice acá: en el amor no hay ¿qué? No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ah, claro. El temor es el resultado ¿de qué? De aquel que va a ir ante el juicio sin la plena confianza. Por tanto, el que no se ha perfeccionado en el amor estará lleno ¿de qué? De temor. Porque obviamente cuando una persona, ¿sí?, va ante un tribunal y este tribunal la condena, y si la condena es a muerte, pues su vida estará ¿qué? Llena de temor. Y dice acá: sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Por tanto, usted y yo no tememos el día del juicio. Amén. Yo no temo el día del juicio. Yo no temo cuando tenga que ser llamado por el Señor. Si estoy viviendo en el amor, que consiste en guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No como algunos dicen: es que nadie puede hacer los mandamientos. ¿Cómo que no? No son gravosos. Ahora, nadie puede hacer los mandamientos por su propia mano. Pero como nosotros tenemos ¿qué? El Espíritu de Dios. Entonces dice: por cuanto ustedes tienen el Espíritu del Mesías, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, ustedes son de Dios. Es que claro, es que nosotros no hacemos los mandamientos por nuestra propia medida, sino porque el Espíritu de Dios obra en nosotros. Prueba de eso es que el Espíritu Santo está en nosotros, está obrando, y el Espíritu nos lleva ¿a qué? A toda verdad. Y por eso dice: hablando la verdad en amor. Porque el Espíritu nos conduce a eso. ¿Quiere saber cómo? Si en usted está el Espíritu de Dios, esa es la evidencia que nosotros estamos allí en el Señor. Y sigue diciendo aquí el texto: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Claro. ¿Quiénes viven bajo temor? Bajo miedo. Los que no están en amor. Es decir, los que no guardan los mandamientos. Entonces, el amor consiste ¿en qué? En guardar los mandamientos. Entonces, ¿en qué consiste el temor? En no guardar los mandamientos. ¿En qué quiere vivir usted? ¿En amor o en temor o en miedo? Ya depende de cada uno de nosotros. Y cuando llegue allá, pues el temor, el que vivió en miedo, pues no vivió de acuerdo a los mandamientos, por eso recibirá ¿qué? Castigo, porque el miedo lleva en sí castigo. Por eso el que teme, el medroso, no ha sido perfeccionado
en el amor. Es decir, no ha sido perfeccionado en guardar los mandamientos. ¿Me hago entender? Ahora ya vamos entendiendo qué es el amor. ¿Sí? Esa es la descripción o esa es la definición bíblica de amor como tal. Por tanto, si volvemos a Efesios para ir redondeando, a Efesios donde estábamos, Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que hablando la verdad en amor, es decir, la verdad se habla guardando, ¿qué? Los mandamientos. Es decir, que nuestras palabras se deben transformar ¿en qué? En hechos. Porque no solamente bla, bla, bla por aquí, bla, bla, bla por allá. Porque parlanchines y habladores hay muchos. Y eso te hablan de cantidad de cosas y todo esto, pero la verdad de ellos, su reflejo no es lo que hablan. Entonces, dice acá, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es decir, el Mesías. Entonces, se crece y dejamos de ser niños zarandeados de aquí para allá, llevados por todo viento de Jezabel. ¿Sí? Toda Jezabel que quiere levantarse allí, viene para acá y lo lleva de aquí para allá. Dejamos de ser zarandeados porque dejamos de ser niños, y dejamos de ser niños porque estamos creciendo, y se crece hablando la verdad, y la verdad consiste, se crece hablando la verdad en amor, y el amor consiste en guardar sus mandamientos. Así es que crecemos en todas las cosas en aquel que es la cabeza. Cuando se vive en amor, ¿se crece en qué? Ahí lo dice, ¿en qué? ¿En cuánto? En todas las cosas. Es decir, hay un crecimiento integral. Íntegro. En todas las cosas. ¿Pero en quién? En aquel que es la cabeza, es decir, el Mesías. De quien todo el cuerpo, versículo 16, bien coordinado, bien unido, está totalmente sujetado a su provisión. Mi provisión es Él, según el poder de Dios en cada uno de sus miembros, y va produciendo el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. ¿En qué? En amor. ¿Y en qué consiste? Es decir, que la edificación propia del cuerpo, del cuerpo del Mesías, que es la iglesia, se da en amor. Es decir, ¿en qué? En guardar sus mandamientos. Esto pues digo y requiero en el Señor. Por tanto, ya no vivan como viven los demás gentiles, o los gentiles, en su vanidad de la mente, en su futilidad, en lo etéreo. Vanidad es algo etéreo, lo vano es algo etéreo, es como un éter que desaparece rápidamente. Y dice acá, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entonces, los niños fluctuantes todavía tienen el entendimiento, ¿bajo qué? Bajo tinieblas, igual que los gentiles. El entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Dios, a causa de la ignorancia. ¿A causa de qué? De la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Ahora bien, si es correcto que se peca por ignorancia y el Señor perdona, también es correcto que si no salimos de la ignorancia, vamos a ser ¿qué? Condenados. O sea, nadie puede alegar ignorancia ante Dios y decir, es que toda mi vida viví en ignorancia. Porque de una u otra manera el Señor nos ha dado la posibilidad de salir ¿de qué? De la ignorancia. Si muchos continúan en la ignorancia es porque quieren. Gracias al Señor por el deseo ferviente de cada uno de ustedes, que cada día están buscando salir de la ignorancia espiritual para heredar la vida eterna en el Señor. Amén. Entonces dice acá, por la dureza de su corazón. Ahora, ¿por qué se da la ignorancia? Por la dureza ¿de qué? Del corazón, un corazón duro. Ahora, ¿sobre quién escribe? Dice la palabra que el Señor iba a dar su espíritu,
para hacer un nuevo pacto. Y dice que al dar su espíritu, dice que escribiría sobre corazones de ¿qué? De carne. Cambiaría el corazón de piedra sobre ¿qué? ¿Por el de qué? Por el de carne, para escribir en ellos entonces la Torá. Recuerda que la Torá fue escrita en piedras por el dedo de Dios. Etzba Elohim, dedo de Dios. Es decir, es una forma de llamar al Espíritu de Dios. En piedras. Eso significaba, eso demostraba o significaba la dureza del corazón de ¿quién? Del hombre. Pero el Señor quiere escribir su palabra con su espíritu en los corazones de ¿qué? De carne. Es decir, que cuando una persona no es dócil y no permite que el Espíritu de Dios escriba la palabra y los mandamientos en su corazón, es porque tiene un corazón ¿qué? Duro. Y como consecuencia de ese corazón duro permanece en ignorancia. Y dice acá, los cuales después que llegaron a ser insensibles, una persona como esa se vuelve insensible, se entregaron a sí mismos a la sensualidad, para practicar con avidez toda clase de impureza. Pero ustedes no aprendieron así del Mesías, si en verdad han oído de Él y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que está en ¿quién? En Yeshua. Por tanto, en cuanto a la antigua manera de vivir, hay una antigua manera de vivir. Usted ya no puede seguir viviendo de la misma manera que vivía. Amén. Amén. Debe haber un cambio sustancial en su vida y en mi vida. En cuanto a la antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre. Es un trabajo, una tarea que nos corresponde a nosotros. Dice viejo hombre que se encuentra viciado, ¿sí? Se encuentra corrompido por los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia. Su justicia es ¿qué? La palabra. ¿Su justicia es qué? ¿Su justicia es qué? La palabra, la ley. Veamos allí para terminar, Romanos capítulo 2. Que ya se me fue el tiempo. Romanos capítulo 2, con esta vamos concluyendo. Versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 11. Capítulo 2, Romanos, versículo 11 dice: porque ante Dios no hay acepción de personas. Por eso Dios no tiene una ley para unos y otra ley para otros. Ante Dios todos somos iguales. Ante Dios no hay acepción de personas. Versículo 12: porque todos los que sin la ley pecaron. Sin la ley o la Torá, la palabra ley, Torá, ¿sí? Ahí aparece en griego como nomos, en griego, Torá. Porque todos los que sin la ley pecaron, sin la ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por medio de la ley serán juzgados el día del juicio. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los hacedores de la ley, esos serán declarados justos, serán justificados. ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los justos? Los hacedores de ¿qué? De la ley. Los hacedores de la ley, no los oidores. Y lo dice el apóstol Pablo. Entonces no entiendo cómo algunos dicen: no, es que la ley ya no sirve. El apóstol Pablo está diciendo, perfectamente lo está diciendo, sin pelos en la lengua. Dios no hace excepción de personas. Por tanto, la misma Torah que es para el pueblo judío es la misma Torah para el resto, como lo dice el escrito de Números. Por tanto, tenemos acá que no son los oidores meramente, los que les entra por un oído y les sale por otro, los que van a ser justos o justificados delante de Dios, sino que son los hacedores de la ley los que serán justificados, es decir, declarados justos ante Dios. Amén. Amén, iglesia. Amén. Entonces, mis amados, nosotros estamos llamados, como decía ahí Efesios 4, que estamos leyendo, versículo 24, volviendo ahí: y vístanse del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Verdad que se debe hablar ¿en qué? En amor. ¿Y qué es el amor? Guardar sus mandamientos. Por tanto, desechen
todo engaño, y hable cada uno de ustedes con su prójimo en verdad, en la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Por tanto, mis amados, cuando se levantan todos estos falsos profetas y engañan, sencillamente engañan por causas como la ignorancia. Engañan porque somos niños ¿qué? Fluctuantes. Porque no hemos madurado, no nos hemos perfeccionado. Y la única manera de perfeccionarnos, es decir, de crecer en el Mesías, es hablando en verdad. Y es hablando verdad en amor. Y el amor consiste en guardar sus mandamientos. Por eso el que vive en amor no tendrá temor, no tendrá miedo en el día del juicio. Porque el día del juicio serán declarados justos todos los que vivieron conforme a la ley, hicieron la ley. Los oidores no, los hacedores. Amén, iglesia. Amén, iglesia. ¿Sí me voy dando a entender? ¿O está muy enredado el asunto? Coloquémonos de pies, por favor.